familiares. La estoy consultando, espectacular. Ya se la voy a recomendar, lo voy a bajar. Después tengo que sacar unos mensajes porque si no me acuerdo de dónde pongo mensajes. Así que dejen que saque un par de mensajes y después se puede ir. Así es, diálogo íntimo 2. Está ya, si no por ahí en Zoom, y no sé si está en algún otro. Sí, bueno, Spotify, así por el lugar. Bueno. ¿Cuántos han pasado la fecha del inicio de año con sus familias, con familiares? No con amigos, con familiares. ¿Cuántos lo pasaron con familiares? Papá, mamá. ¿Pasó bien? Le hago una pregunta, sincera. Yo le voy a hacer la pregunta y usted me va a levantar la mano el que sí. Si es no, no importa. ¿Cuántos estuvieron con familiares y se sintieron como sapo de otro pozo? Es decir, ya no es lo mismo que antes. ¿Cuántos se sintieron así? Levante la mano. Bendigo su vida por estar en ese lugar y honrar a sus padres o a sus familiares. Usted no pecó por estar allí, usted fue bueno que estuviera. Y también bendigo su vida por mantenerse como Daniel. Usted decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y por eso se sentía así. Porque tengo una noticia para ustedes. Dios no tiene proyectos de nietos. Dios no se siente viejo. A Dios los nietos no le van. Dios es padre. Y punto. Y esto es algo interesante, porque en el momento que vos formás tu familia, Dios te dice, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán algo nuevo. Dios no está haciendo con tu familia la extensión de la familia de tu papá y de tu mamá. Dios quiere hacer, ¿qué quiere hacer con vos? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Dios busca algo nuevo. Para Dios lo nuevo para Dios siempre fue la manifestación de Cristo. Dios siempre aceptó lo nuevo y rechazó lo viejo. El otro día hablaba, no me acuerdo con quién, con Wilson, que tiene un par de... Pero ejemplo le doy. Lo viejo es lo primero, lo nuevo es lo segundo. Así lo podríamos ver en un orden cronológico, pero para Dios no funciona. Lo nuevo, lo viejo es lo primero y lo nuevo es lo segundo. Para Dios funciona de una manera muy simple. Ejemplo, ¿Caín fue aceptado o fue rechazado? Caín. Abel, ¿quién fue primero? ¿Caín o Abel? Caín. Caín fue rechazado, Abel fue aceptado. Ismael, ¿fue aceptado o fue rechazado? Isaac fue aceptado. Estamos hablando de los hermanos, ¿no? Isaac fue. ¿Quién fue primero? Ismael. Lo primero, rechazado. Lo segundo, aceptado. ¿Esaú fue rechazado o fue aceptado? Jacob. ¿Quién fue primero? Esaú fue primero. Lo primero es rechazado. Lo segundo es aceptado. ¿Quién fue primero, Adán o Jesús? En la manifestación de carne, Adán. Adán, ¿fue aceptado o fue rechazado? Jesús fue. Ustedes entienden que todo lo primero para Dios es simplemente la manifestación de nuestra naturaleza. Dios siempre muestra lo primero para decir, así son ustedes, así soy yo. Adán, la palabra Adán significa esto, humano, significa... Bueno, originalmente significa el rojo, ¿no? Porque tenía un color rojizo. Después me quedé pensando, este es el verdadero color de la raza del hombre, ¿no? El rojo, porque no es ni blanco, ni negro, ni amarillo, el rojo. O sea que lo único son los colorados de Norteamérica, como es los mapaches, esos que son todos colorados. ¿Sabían eso? Sí, son... La palabra Adán significa rojo. Ahora, Adán es la viva manifestación de lo que es la humanidad. El hombre en sí mismo. Adán, ¿fue aceptado o fue rechazado? Fue rechazado. La semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante sobre lo que representa el 16 en las Escrituras. Y estuvimos hablando que estaba asociado a tres cosas. En todas las Escrituras el número 16 se lo representa con herencia,
es decir, hijos, con ofrenda, y se lo representa con reinado. Y una de las cosas que hablábamos es que ese reinado no es un reinado donde vos sos un rey, aunque sos un rey. El reinado del que nosotros somos linaje es un reinado que responde a uno mayor, es un rey intermedio, es un rey que media. Por eso se dice que somos un reino de sacerdotes. El libro de Apocalipsis 1:6 o 5:9 habla de que y Él nos creó para Él un reino de sacerdotes. La versión de Reina Valera dice un reino de reyes y sacerdotes. Sin embargo, está mal hecha la traducción. Eso ha traído mucha confusión y eso ha puesto mucha vanidad en el corazón del hombre. Yo soy un rey. Y en realidad es cierto que sos un rey, pero sos un rey que está bajo un rey. Por lo tanto, no sos rey. Sos un súbdito de un rey. Pero si somos todos sacerdotes, la palabra es correcta porque la palabra sacerdote hace referencia al mediador, al que presenta una ofrenda. Y esto era lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Saben? Dios siempre quiso que la humanidad fuera un reinado de sacerdotes. Fíjense, vamos a la historia, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Cuando Dios saca al pueblo, lo saca con una intención cuando lo saca de Egipto. Él lo saca con una intención. Y esa intención la manifiesta en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6. Le dice Dios a Moisés: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces ustedes seréis objeto de mi predilección. De mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios nos eligió. Fuimos como predilectos, ¿sí? Bajo la soberanía de Dios, bajo el diseño de Dios. Dios sabe por qué. Ustedes serán objeto de mi predilección, escucha, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, yo tengo mucho, dice Dios. Para mí toda la tierra es mía. Pero de entre toda la tierra tengo algunos a los cuales escogí. Más adelante, Pablo diría que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Es decir, que Él nos elige de acuerdo a nuestro corazón. Así que en el fondo, de alguna manera somos nosotros los que terminamos escogiendo a Dios, ¿no? Pero es tema de otra prédica. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. ¿Cuál era la palabra esencial que Dios le quería pedir a Moisés que le dijera a los hijos de Israel? Que ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Santa significa apartada, escogida. Yo quiero que vos entiendas que vos no estás acá en una denominación. Es hora de empezar a sacar ese manto de mentiras que tenemos por la tradición de los hombres. ¿Qué dice la tradición? Esta es una iglesia evangélica. Si esta fuera una iglesia evangélica, en ese momento nosotros estamos totalmente extirpados de Dios. Aunque nos movemos como una iglesia evangélica, la esencia de esta casa es el cuerpo de Cristo. No somos una iglesia, somos parte de la iglesia. El tema es que estos conceptos individualistas empezaron a separarnos uno de otro. Entonces acá hay una iglesia, con una cuadra hay otra iglesia, allá en el otro barrio hay otra iglesia. Esta mentalidad fue la que nos fue separando. Y si yo les dijera esto, ustedes me van a decir, bueno, sí, ya lo sabemos, pero en el fondo actuamos de otra manera. Porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, después más adelante vamos a entender ahora por qué nosotros también somos una nación de reyes. Fíjate lo que ocurre. Libro de Éxodo capítulo 20, verso 19. Ustedes entienden, ¿no? Dios le dice a Moisés: decide a mi pueblo que ustedes son una nación de reyes y sacerdotes. Yo los escogí. Vuelvo a repetirlo, pero estas son las palabras que hablará el mismo Moisés: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Y fíjate qué es lo que ocurre en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 19, a donde esto cambia toda la historia. Lo que les digo ahora cambia el destino de la humanidad. Dios se presenta en el monte y empiezan a ocurrir cosas. ¿Quieren saber lo que pasó? Miren. Y todo el pueblo respondió aún y dijeron: haremos todo lo que Jehová ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Y Moisés se
declaró a Jehová las palabras, y Moisés declaró a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Lo que ocurrió fue tremendo. Lo que ocurrió fue que Dios descendió sobre el monte, y en esa nube tan espesa de gloria empezó a explotar truenos, relámpagos, rayos. Los animales que tocaban el monte caían y eran despedazados. El pueblo entró en un pánico tal y en un pavor tan grande de terror y de miedo. ¿Alguna vez tuvieron miedo de una tormenta? ¿Alguna vez estuvo en el campo al aire libre, sin árboles, que se largó unos truenos y vos decís: ¡ay! Lo que tenés que hacer en ese momento es tirarte al suelo. Te digo para que... De verdad te digo, ¿sí? O sea, lo que tenés que hacer en ese momento es orar, porque no te pase nada, pero... te tenés que tirar al suelo, porque sabían que el rayo, el primero que le pegas a lo más alto. Después no me digan que Dios nos gusta la altivez. El rayo es lo primero que pega a lo más alto. Entonces, si vos querés que un rayo no te toque, tirate al suelo y ponete a la altura del resto. Ahora empezás a entender por qué Dios rechaza la altivez. Lo que pasó en este monte fue tremendo. Fue tan impresionante la manifestación del poder de Dios, que el pueblo se aterrorizó. ¿Y saben cuál fue el fruto de su temor? Lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 18. Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar, y el monte que humeaba. Debe haber sido una escena terrorífica esa. Y viéndolo, el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y escucharon, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Elohim con nosotros. No sea que moramos. Ellos habían sido destinados a ser una nación a la cual Dios le hablaría de forma directa, pero al ver el poder de Dios y la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, el pueblo dijo algo muy simple: que no hable Dios con nosotros, habla vos. Queremos un mediador, queremos un sacerdote, queremos alguien que hable con Dios y que venga a hablar con nosotros. Así somos muchas veces nosotros. Pastor, dígame qué quiere. Pastor, dígame qué tengo que hacer. Pastor, dígame qué hago para sanar mi familia. Pastor, dígame qué hago para salir de esta enfermedad. Pastor, dígame qué hago para salir de esta cautividad. Y el Señor te dice: ¿por qué hablas con hombres cuando yo he puesto en vos mi espíritu? Amén. Hemos perdido el entendimiento del sacerdocio. Ser sacerdotes de Dios. Escuchad, hoy vamos a empezar una profundidad de lo que es el sacerdocio. Ser sacerdotes de Dios no implica una función eclesiástica. Implica solo una cosa: oír a Dios y obedecer. Que hable Dios con Moisés, que hable Dios con otro, que hable Dios con otra persona. Ahí se instituye, a partir de este momento, lo que ocurre es que se instituye el sacerdocio mosaico o arónico, o el sacerdocio levítico, porque Moisés era de la tribu de Leví. Entonces dice: está bien, no quieren hablar conmigo, no hablen. Les aviso, ellos van a ser mis sacerdotes y ustedes los van a mantener. Esa fue la designación. O sea, lo siento por ustedes. Si ustedes hubieran sido sacerdotes, yo me iba a mantener a toda esta nación. Pero ellos van a ser sacerdotes. Ustedes no quieren, perfecto. Aarón, Moisés y los descendientes de Aarón van a ser los sacerdotes de aquí en adelante. No quieren hablar conmigo, no hablen. Pero ustedes lo van a mantener. Y ahí es donde Dios instituye diezmos, ofrendas. ¿Vos te pensás que Dios necesitaba la plata del pueblo? No. Pero hay un pacto. Hay un pacto. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Qué es lo que hace que el pueblo pierda su sacerdocio? ¿Qué es lo que hace que el pueblo pierda su sacerdocio? El temor a la muerte. El temor a la muerte es el enemigo número uno de nuestro sacerdocio. Es por eso que el sacerdote está plenamente preparado para la ofrenda, pero no está preparado para la otra ofrenda, sino que está preparado para su ofrenda.
Yo te quiero explicar esto. El antiguo pacto, el antiguo establecimiento, no es... El antiguo pacto no es algo viejo. Es lo natural, es lo humano. Antiguo no significa viejo. Porque en el corazón de Dios siempre estuvo Jesucristo. Y Él es el nuevo pacto. Y Jesús es antes del antiguo pacto. ¿Me va entendiendo lo que estoy diciendo? Antiguo no significa lo viejo. En este concepto, antiguo significa la carne, la humanidad. Carlos, ¿está Samuel, tu hijo? ¿Está acá? Quiero verlo, quiero hacer un experimento. Lo pensé, no lo practiqué. Vamos a ver qué pasa. Traigo a Samuel. Acá adelante. No acá arriba, acá adelante. Quiero ver acá, veo que me rompe todo el... Quédate acá, Samuel. Quédate vos, Carlos, así no. Acá quédate, párate acá, párate acá. Párate, mi amor, párate. Ahí. A ver si sabes lo que te imaginas. Subiste acá arriba. Por ahí. ¿No podés? Quédate ahí, mi amor. Quédate ahí porque nos estás ayudando a todos. Estamos aprendiendo mucho. Ese es el modelo del antiguo pacto. Te tenés que subir por acá. Así le decía Dios al pueblo. Ustedes están diseñados para estar acá. Te tenés que subir por ahí. Fíjense lo que ocurre. No puede. El nuevo pacto no cambia lo que hay que hacer. Lo que cambia es que es Jesús el que viene. Él antiguo pacto es que la naturaleza sola intente acceder a eso. Nuevo pacto es que Jesús hace este trabajo. Espérate. Eso. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es Jesús abrazándonos y llevándonos al Padre. No cambian las órdenes. Aprendimos mucho por poco. En una oportunidad estaba leyendo algo que me cambió totalmente el concepto de salvación. Cuando lo escuché a un pastor, Jason Henderson o algo así, si no me equivoco, un hombre de Costa Rica, me cambió totalmente el concepto de la salvación. Dice, cuando yo era chico fui a un campamento y en el campamento me dieron una prédica sobre la salvación. Y me dijeron algo muy lindo, me dijeron, la salvación es similar a la siguiente situación. Vos estás parado en el medio de la calle y un colectivo se dirige hacia vos. Y Jesús que está parado en la acera, viene corriendo, te empuja, y en el momento que te empuja el colectivo, lo choca a él. Por eso Jesús salvó tu vida. Y este predicador decía algo que cambió mi concepto. Dice, pero esto está mal visto. Esto no es teológicamente correcto. El verdadero concepto de la salvación es a un Jesús en el medio de la calle. Un colectivo que viene hacia él. Vos estás parado en la vereda y un Jesús que va corriendo te abraza, te trae al medio de la calle y te permite morir su muerte. La verdadera salvación es el juicio de la antigua naturaleza para poder resucitar una nueva naturaleza. La verdadera salvación es un Cristo abrazándome y yo muriendo en Él y Él llevándome al Padre. Yo tenía que hacerlo por mi propia fuerza, por mis propios medios, pero no puedo morir esa muerte. No puedo morir una muerte santa, no puedo morir una muerte que me lleve al Padre. La única forma de hacerlo es metiéndome en Cristo. Esa es la cruz.
Otra de las cosas que estoy entendiendo en este tiempo es que salvación es un concepto que todavía no hemos terminado de comprender. Imagínate de repente que le regalo a Roger una computadora, último modelo, una Mac, no conozco los modelos nuevos de Mac, pero con pantalla retina, todo lo que me acuerdo, con, qué sé yo, con 10 GB de disco duro, con, no sé, con 26 RAM de memoria, creo que 8 tengo yo, así que tengo mucho más. Con un montón de velocidades y de programas y de desarrollos, y se le regala. ¿Saben lo que hace? Él dice, wow, qué espectacular que está, gracias. Y lo veo el otro día jugando al solitario. Bueno, qué bueno, jugando al solitario, está bien. Típico de él. ¿Cómo? ¿Una más? Solitario. Entonces, che, pero vos sabés que esto tiene para mucho más. Sí, pero todo lo que necesito es esto. Hay gente que dice, todo lo que necesito es la salvación de Dios, es decir, salir del infierno y que Dios me lleve al cielo. Si vos entendés que eso es salvación, vos te estás perdiendo todo lo mejor de la salvación. Vos te estás perdiendo todo lo mejor del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es que vos te hagas uno con Cristo. Eso es tremendo. Vos sos uno con Cristo. ¿Saben cuál es el problema del sacerdocio real? Que todavía estamos tratando de vivir el sacerdocio de Moisés. Todavía estamos tratando de cumplir reglas para Dios. Todavía estamos tratando, como hacía Samuel, de intentar subir por nuestros medios. Un buen culto, Señor. Una buena adoración, Señor. Una buena oración, Señor. Que cuando yo ore las personas se sanen, Señor. Seguimos intentando una buena visión, Señor. Seguimos tratando de llegar a ese modelo. Cuando Jesús dice, todo lo que necesitas es mi manifestación en vos. El problema del verdadero sacerdocio no es que lo entendamos o no lo entendamos. El problema del verdadero sacerdocio es, ¿estamos en la naturaleza correcta para poder desarrollarlo? Porque en el momento que no puede Samuel subir a la plataforma, era necesario que yo me bajara y que lo subiera a la plataforma. El gran problema que hemos tenido en la iglesia para cumplir el sacerdocio de nuestro Señor es que rechazamos, en primer lugar, oír la voz de Dios. Tenemos miedo a nuestra muerte, tenemos miedo a esa muerte de Cristo. Nosotros nos gusta el plan de salvación, donde no tenemos que morir, donde Jesús viene y nos empuja, y Él es el que sufre, Él es el que llora, Él es el que la pasa mal. Y nosotros no, nosotros por medio de Jesús recibimos prosperidad, por medio de Jesús recibimos una familia, por medio de Jesús recibimos vida eterna, por medio de Jesús recibimos propósito. Hay gente que funciona dentro de las iglesias esperando continuamente manifestar su identidad. Pero la verdadera salvación y el verdadero sacerdote es aquel que tiene la capacidad de presentarse como ofrenda delante de Dios y ser abrazado por Cristo en la muerte. Solo así podemos acceder a ese lugar. Quiero ir al libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a hacer una prédica larga, pero sí profunda. A veces le digo, Señor, con esto no llego ni a media hora. Y Dios me dice, es todo lo que tienen que oír. Yo digo, bueno, todo lo que tengo que aprender. Si usted quiere entender lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, lee el libro de Hebreos. El autor de Hebreos viene hablando muy bien acerca de este tema. No voy a entrar en esto ahora, sí vamos a hacer un estudio bien profundo de esto, probablemente lo estemos designando algunos martes. Pero Pablo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, Jesús, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro de las cosas santas, escuchá, y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. O sea que el tabernáculo sigue existiendo, sí, y sigue funcionando, sí.
santísimo, hay un lugar santo, hay una mesa del pan de la proposición, hay un candelero de oro delante de Dios. Sigue existiendo todo eso. Solo que ahora no hay sacerdotes de la orden de Leví, hay sacerdotes de la orden de Melquisedec. Porque todos somos sacerdotes. Escucha, es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué fuiste constituido? Fuiste constituido por Dios para presentar ofrendas y sacrificios. Nunca digas, ¿hasta cuándo? Hasta que dejes de ser. Porque ese es el diseño de Dios para tu vida. Sufrir no. Porque no hay, dice Jesús, que mi yugo es liviano y ligera mi carga. Si estás sufriendo, tengo una noticia para darte. Lo estás haciendo desde una naturaleza que no es la de Cristo. Pablo decía una verdad tan grande, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había ningún sufrimiento en él. Pablo hablaba de estar gozosos en Cristo. Pablo hablaba continuamente de estar gozosos en él. Pablo, el apóstol Santiago decía una palabra como, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. ¿Me estás tomando el pelo, Santiago? O sea, ¿me estás diciendo que me tengo que poner contento? El tema es que él no estaba contando con que nosotros lo hiciéramos de nuestra antigua naturaleza. Él estaba esperando que nosotros lo hiciéramos desde Cristo. En Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, todo nuestro dolor tiene otro sabor, otro aroma. A mí me impactó mucho, ¿cómo se llamaba el libro que estabas escribiendo, que estabas leyendo? El mártir de las catacumbas. Un libro que hicieron leer allá en la escuela. Hay ciertas frases, yo eso también lo leí en la historia, estaba leyendo hace un tiempo historia del cristianismo. Llegó un momento, y el otro día lo enganché también en National Geographic, un comentario que me impactó porque en los tres lugares escuché lo mismo. Lo empecé leyendo en un libro de historia del cristianismo, después lo leí en ese libro, El mártir de la catacumba, y después National Geographic. Dice que las autoridades romanas de aquel tiempo le llamaba poderosamente la atención esta doctrina del ser sacrificados gozosamente. A ellos los perturbaba saber que la gente iba a ser destruida por leones, y ellos cantaban en las catacumbas, cantaban en las cárceles. No entendían ese gozo, no entendían la alegría, no lo llegaban a entender. Dicen que era una forma que perturbó Roma y que cambió el corazón de Roma, ya, porque ¿cuál era el goce del romano que iba al circo a ver a los cristianos morir? Cristianos, y había de todo, ¿no? Porque no solamente el cristiano. El goce de ellos estaba en el miedo, en el terror. El diablo se goza en tu miedo, se divierte en tu miedo. Pero cuando ellos de repente enfrentaron la muerte con gozo, me podrás quitar mi cuerpo, pero no podrás quitar mi gozo. Me podrás quitar mis huesos, pero no podrás quitar mi gozo. Cuando ellos empezaron a enfrentar la muerte con gozo, lo que ocurrió fue el fin de ese tiempo, porque pasó muy poco tiempo hasta que se aboliera este proceso de persecución. El diablo va a buscar sacarte de Cristo. No podía producir en ellos angustia porque estaban metidos en Cristo. ¿Cuál es el problema de la pérdida del sacerdocio? Es que vos te saliste de Cristo. Por eso es que Jesús dice algo muy interesante en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, dice, ustedes serán mis discípulos. Y yo me quedaba preguntando, ¿alguna vez te preguntaste discípulo de qué? O sea, un discípulo de filósofo es filósofo, un discípulo de carpintero es carpintero, un discípulo de médico es médico. O sea, en aquel tiempo el discípulo seguía la profesión de aquel que lo discipulaba. La pregunta era, ¿Jesús qué era? ¿Discípulo de qué quería ser Jesús? O sea, él quería ser discípulo y él decía, ustedes son mis discípulos. Y mi pregunta es, ¿discípulos de qué? ¿Somos discípulos de Cristo? Sí. Cristo es su identidad. O sea, Cristo no es un nombre. Cristo es Mesías. Pero, ¿discípulo de qué era Jesús? O sea, mejor dicho, ¿discípulo de qué nos quería ser Jesús? Hay un solo oficio que se le entregó
creó a Jesús, y Él ser sacerdote. En Él fueron creadas todas las cosas y en Él fueron reunidas. Y si Él te está siendo su discípulo, adivinad qué tenés que aprender a hacer. Vos no recibís a Jesús para ser hijo. Vos sos hijo cuando recibís a Jesús, pero no para. Ser hijo te vuelve, o sea, cuando recibís a Jesús, el camino se vuelve a abrir y vos sos posicionado en el mismo lugar donde fuiste sacado por el diablo. El para es un oficio, el para es ser sacerdote. El tema es que cuando nosotros nos salimos de Cristo, por eso Jesús decía, ustedes, si permanecen en mí y yo en ustedes. A ver, déjenme explicar algo. Déjenme hacer preguntas en voz alta y contestarme. O sea, que puede ser que yo me meta en Cristo, Cristo en mí, cuando lo recibo, y al mismo tiempo después salirme. Bueno, Jesús dice, permanezcan en mí. Si no fuera que yo me puedo salir, Él nunca diría, permanezcan en mí. O sea que puede ser que un día yo pueda meterme en el Señor y al día siguiente salirme. Bueno, Jesús dijo, permanezcan en mí. Y Pablo dice también en Gálatas 5:16, permaneced en el Espíritu. Andad en el Espíritu. O sea que ser sacerdote está directamente vinculado al permanecer en Cristo. Para que al momento de permanecer en Cristo, yo te estoy dando la razón por la cual te cuesta tanto poder dejar todos los vicios que tenés en tu vida. Te estoy dando la razón por qué te cuesta tanto dejar de pelear, dejar de ser iracundo. Te estoy dando la razón por la que te cuesta tanto aprender a organizarte económicamente. ¿Por qué te cuesta tanto seguir principios espirituales que sabes que le hacen bien a tu familia, pero que te rechinan adentro, que te hacen enojar adentro tuyo? Y el motivo es que muchas veces intentamos desarrollar todos estos principios y parámetros desde una antigua naturaleza, desde una conducta humana, desde la posición de Adán, intentamos restituir las cosas a Dios. Es como un Adán que intenta subirse al cielo y decir, Señor, toma mi santidad. Por eso es que Dios dice que Él ama al humillado y contrito de corazón, porque se sabe a sí mismo incapaz. Esa es la posición del humilde. El humilde dice, yo no puedo por mi propia naturaleza, yo no puedo por mí mismo. Yo no puedo. ¿Cuál es el problema de la altivez? La altivez no resiste la autoridad, no resiste el proceso de iglesia. Un altivo no resiste iglesia. Un altivo va a pasar 2 o 3 años en un lugar y se va a cambiar y va a ir a otro lugar, y se va a cambiar y va a ir a otro lugar, porque el proceso de crecimiento en él lo hace desde su antigua naturaleza. Una persona nacida en Cristo no puede ser altiva. ¿Por qué? Porque está quebrantado y humillado, porque murió, porque se reconoció incapaz. Porque dice, yo no puedo por mi naturaleza abandonar la pornografía, no puedo por mi naturaleza abandonar la ira, no puedo por mi naturaleza abandonar el alcohol, las drogas, no puedo por mi naturaleza hacer las paces con mi esposa, no puedo, me sale de adentro, es algo más fuerte que yo, es una naturaleza antigua. ¿Por qué no te metes en Cristo? Entonces de lo que estamos hablando hoy no es ni más ni menos que de lo que les voy a decir ahora. Este es el nuevo pacto. Con esto voy a cerrar para el mejor estilo lacaniano. Dejo el tema ahí en el punto cúspide para que se vayan pensando. Esa es la teoría lacaniana. No soy lacaniano, no me gusta un teórico de la psicología. Escuchad. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que eligió el Señor y no el hombre. Porque todos somos sacerdotes constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Escuchen, él ya se presentó delante de Dios, ya presentó un sacrificio una vez y para siempre, y dice que hay algunos que siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figuras y sombras de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora
ha obtenido un ministerio aún superior. ¿Superior a qué? Superior al de la antigua naturaleza, superior al primero. Por cuanto también es mediador de un mejor pacto. Jesús es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, escuche, primero, rechazado, primero, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus antepasados. El pacto anterior consistía en que vos, por tu naturaleza y tu esfuerzo, llegues a Dios. En el nuevo pacto significa que con la naturaleza de Cristo llegues a Dios. Voy a hacer esta diferencia muchísimo tiempo hasta que puedas entender que cuando no sos libre es porque estás caminando en una antigua naturaleza. No como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Presta atención. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que ya no hay un sacerdote que te dice qué vas a hacer. El nuevo pacto es que Dios pone sus leyes en tu mente y tu corazón. Ya la tendencia natural de tu vida es obedecer a Dios cuando estás en Cristo. Porque ya a mí no me sale, papi, porque yo no puedo. Yo haría simplemente una pregunta. ¿Estás en la nueva naturaleza de Jesús? Pero yo hice la oración, entiendo lo de la oración, dejé el tema de la oración, dejé el tema de la confesión de fe. ¡Vamos a tu naturaleza! Hay síntomas que hacen de una persona. Dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Si no estás entendiendo lo que el Padre quiere con tu vida, si no estás pudiendo oír la voz de Dios, si yo no puedo, yo no lo logro, ¿de qué naturaleza estás hablando? El único motivo por el cual la gente no puede entrar en esta naturaleza es porque tiene miedo a morir en la antigua. Tiene miedo a morir, tiene miedo a que le vaya mal, tiene miedo a sufrir. Entonces puso a Dios como una especie de meta victoriosa, una tierra prometida para salvarse a sí mismo. ¿Por qué empiezo así este primer domingo del año? Porque no hay forma de que entremos en un sacerdocio si no nacimos bien. No hay manera en la cual nosotros podamos establecer un verdadero sacerdocio si no es de la verdadera naturaleza de Cristo, porque no hay sacerdocio sin Cristo. Y vamos a hablar y nos vamos a meter en ámbitos de sacerdocio muy profundos, pero te repito que si este no es el inicio, vas a tener que volver desde 2 kilómetros de avanzada de revelación al punto inicial de decir, necesito nacer en Jesús. Necesito que Él se manifieste en mí. El libro de Colosenses dice que Él tiene que ser manifestado. ¿Es posible que una persona reciba a Cristo y sea manifestado más adelante? Sí, eso lo dice el libro de Colosenses. Vuestra vida está guardada con Él y cuando Él sea manifestado, ustedes serán manifestados. Y Jesús se va manifestando de paso en paso. No me preguntes por qué Dios hace todo con procesos. Uno de los problemas radicales que tenemos como iglesia es entender que Dios hace todo de la noche a la mañana. No, lo que Dios hace de la noche a la mañana es la creación. Dios puede crear lo nuevo de la nada, pero si Dios tuviera que reformar algo viejo para hacer algo nuevo, tiene 2 opciones. O lo destruye y crea algo nuevo, eso fue lo que hizo primeramente, o hace un pacto con la humanidad y dice, nunca más destruiré la tierra, aparece el arco iris, sino que ahora la voy a restituir. Entonces lo que hace es un proceso de muerte por justicia y un proceso de vida por justicia. Y eso se manifiesta en la sanidad, se manifiesta en la vida del cristiano. O sea, Dios tiene una opción con vos. Es lo mismo, vos para Dios sos un mundo. Sos un mundo. Entonces vos decís, yo quiero que Jesús nazca en mí. Dios no puede hacer de la noche a la mañana una nueva persona, porque si lo hiciera te tendría que matar. Literalmente, te tendrías que morir y nacer de otra persona. Entonces Dios empieza un proceso de muerte. Por eso dice el libro de Colosenses, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Hasta que Cristo sea manifestado, hagan morir ustedes lo terrenal en vosotros. Ese es el motivo por el cual todo lo que estuvieron viniendo el martes, que estuvimos hablando sobre las células, sobre las diferentes formas de manifestaciones,
por qué el demonio muchas veces puede ocupar lugares en nosotros, por medio del chisme, por medio de la idolatría, por medio de la religiosidad, por medio de la indiferencia. Son las distintas organizaciones para meter a una iglesia. Es justamente porque estamos desde nuestra antigua naturaleza. Pastor ya habló de esto. Vamos a hablar de esto hasta que empiece a manifestarse un sacerdocio de orden real. Hasta que la gente diga, yo sé lo que Dios quiere conmigo. No necesitas un profeta para saber lo que Dios quiere con tu vida. Necesitas ser el Espíritu Santo. El mundo necesita un profeta y ese profeta vas a ser vos. La iglesia no necesita un profeta, la iglesia necesita el Espíritu Santo. No necesitas un apóstol para que establezca cultura en tu vida. Necesitas al Espíritu Santo. El mundo necesita un apóstol y vos vas a ser un apóstol para el mundo. ¿Entendés? Sos el sacerdote que Dios quería levantar. Pero yo soy nuevo, Sebastián, yo no conozco de esto. Este es el motivo por el cual hemos quedado atrapados en estructuras antiguas. Ejemplo, muchas veces funcionan en nosotros estructuras denominacionales. ¿Lo denominacional es pecado? No. Pero es algo antiguo, porque no fue dado un nombre nuevo. Dentro de nuestra tradición podemos entender que yo soy evangélico. En el momento que vos te definís a vos mismo como evangélico es porque te estás diferenciando del catolicismo. Y ahí empezás en este juego de tradiciones de hombres. No estamos para ser ni de derecha ni de izquierda, estamos para hacer lo que Cristo es. Somos la iglesia de Cristo, punto. Llámale como te guste. Mejor dicho, llámale como le guste. Mal dicho, llámale como te guste. Llámale como le guste. Iglesia ha sido diseñado por Dios para ser sacerdote. ¿Estás recibiendo esta palabra? ¿Desde la antigua naturaleza o desde la nueva? Eso lo vas a tener que empezar a aprender a discernir rápido. Señor, ¿dónde estoy parado? Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, que las obras de la carne son muy manifiestas y las obras del Espíritu también. Es decir, cuando estás en Cristo, cuando estás en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Jesús, los frutos de tu Espíritu son simples: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No hay ley? ¿Qué ley? La ley de la carne. No puede ir la ley de la carne contra esto. Pero cuando estás en la carne, van las obras de la carne, que son celos, pleitos, ira, contiendas, divisiones, herejías, borracheras, orgías, fornicación y cosas semejantes a estas. Entonces venís y hablas con un hermano: mira, te tengo que decir algo, ¿sabes qué? No te soporto más. El Señor me dice que no tengo que seguir más con vos. Pero lo estás diciendo con enojo, con celo, con pleito. ¿Será desde la carne o desde el Espíritu? O sea, cuando se manifiesta la naturaleza del Hijo de Dios en tu vida, los frutos son evidentes. ¿De qué naturaleza estás ejecutando esto? Permanecemos en Cristo. Permanecemos en Cristo. Vamos a traer la mesa de la comunión. Rápido. Porque es allí donde nosotros, una y otra vez, tenemos la oportunidad de ser sumergidos en Él. Hablaremos más adelante sobre lo que es la mesa de la comunión. Y hablaremos más adelante de lo que es la verdadera comida y la verdadera bebida. Esta palabra no es para los nuevos. Hay personas que dicen: ya escuché esto muchas veces. Si la estás volviendo a oír es porque hay que volver a repasar. Porque no estoy hablando a personas nuevas simplemente. Estoy hablando para mi vida. Estoy hablando para tu vida. Para el que tiene problemas con la ira, para el que tiene problemas con los celos, para el que tiene problemas con el chisme, para el que tiene problemas con el rencor, con no saber perdonar. No, pero yo he perdonado. Te podría hablar horas y horas del perdón y mostrarte cómo el perdón es un proceso y no es un evento. Si todavía no terminaste de perdonar y todavía las personas que en algún momento te hirieron te siguen lastimando, porque se fueron de tu vida, porque te dejaron, abandonaron tu célula, lo que sea, necesitamos manifestar a Cristo.
pastores se van acercando. Me gustaría que te pongas de pie, quiero orar por vos. A veces nos ponemos de pie simplemente para salir de la posición de comodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad refleja un no compromiso. Entonces cuando le pido a alguien que se ponga de pie, ya está activado, ya se pone en movimiento. Si le pido disculpas si alguien le estorba, se puede quedar sentado, no es obligación. Pero me gustaría orar por tu vida, para que la luz de Cristo te manifieste cuál es tu condición, dónde estás parado. ¿Qué es lo que comes y lo que bebes? ¿Sabes? Cada vez que vamos a participar del pan y de la copa, estamos participando de Cristo. Verdadera comida y verdadera bebida. Y al comer y al beber, lo que estamos haciendo es que la naturaleza de Él empiece a manifestarse en nosotros. Por eso lo podemos hacer. Así que me gustaría orar por aquellos que hasta el día de hoy no han podido vivir en santidad, arraigados por una naturaleza caída, viven con esfuerzos de leyes humanas y que les cuesta horrores, les cuesta muchísimo despegarse de conductas viciosas, de comportamientos altivos, de comportamientos que son fruto de la carne, en el nombre de Jesús. Hoy llamamos a la luz de Cristo, hoy llamamos a Jesús mismo para que se manifieste en tu vida y seas manifestado junto con Jesús en su gloria. En el nombre de Jesús, oro para que en esta hora podamos nacer a una nueva naturaleza y reflejar a aquel que es digno de ser alabado y de ser adorado por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Nos despegamos en esta hora de todo polvo, de toda contaminación ambiental, de toda contaminación de pensamientos, en el nombre de Jesús. Levantamos en el nombre de Jesús todo pecado. Confesamos ahora todo pecado. Comienza a confesar los pecados que te han separado de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús. Pecado de altivez, pecado de chisme, pecado de fornicación, pecado de celo, pecado de duda, pecado de enojo. Que sea que te hayas separado de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Presentamos delante de ti, Señor, como sacerdotes, presentando ofrenda delante de ti.